Lo que nos han contado sobre el universo está a punto de derrumbarse. Nuevas mediciones del James Webb han revelado galaxias que desafían las leyes de la física, y la expansión del cosmos no es lo que pensábamos. ¿Y si la energía oscura que acelera esta expansión no es la única fuerza oculta? ¿Qué pasa si estamos viendo un universo mucho más antiguo, más complejo y tal vez más consciente de lo que jamás imaginamos? Lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que creías saber. El universo está gritando algo que no comprendemos. En algún momento, todo lo que dábamos por sentado parecía sólido como una roca. Las estrellas se movían, las galaxias giraban y el cosmos se expandía de una manera que podíamos calcular. Pero, ¿qué pasa cuando el universo, como un rebelde, desafía nuestras reglas? Adam Riess, reconocido cosmólogo y ganador del Premio Nobel, descubrió algo inquietante. La constante de Hubble, ese valor que supuestamente nos dice cuán rápido se expande el universo, estaba lleno de contradicciones. Pero estas diferencias no eran simples errores de cálculo, eran una grieta en el entendimiento humano del cosmos. Desde que Edwin Hubble midió por primera vez esta constante, la ciencia la trató como una brújula cósmica. Pero cuando Riess y su equipo repitieron estas mediciones utilizando las cefeidas y las supernovas tipo Ia como puntos de referencia, algo no cuadraba. Dos métodos distintos, dos telescopios legendarios, el Hubble y el James Webb, y resultados que no encajaban. Las discrepancias eran tan evidentes que los científicos comenzaron a preguntarse si toda nuestra comprensión del universo estaba construida sobre un error. Pero lo más impactante no eran las cifras, sino las implicaciones. Si las mediciones eran correctas, y todo indicaba que lo eran, eso significaba que algo fundamental sobre el universo había sido malinterpretado. ¿Era posible que las leyes físicas que aplicamos a todo el cosmos no fueran universales? Tal vez estábamos viendo solo una parte del rompecabezas, un fragmento incompleto que nos dejaba con más preguntas que respuestas. Además, esta tensión, conocida como la tensión de Hubble, no era simplemente un problema técnico. Era un llamado de atención para replantear nuestras teorías. Y en medio de esta confusión, la ciencia dio un paso hacia lo desconocido, abrazando la posibilidad de que las reglas mismas del cosmos fueran más flexibles de lo que imaginábamos. Sin embargo, este desafío no llegó solo. La tecnología más avanzada de nuestra era, el telescopio James Webb, estaba a punto de entrar en escena. Con él, las preguntas de Riess encontrarían un eco en el vacío del universo, llevando la investigación a un nivel completamente nuevo. Porque si algo estaba claro, era que el cosmos aún guardaba secretos que ningún científico había previsto. Cuando el James Webb fue lanzado al espacio, el mundo entero observó con expectación. No era solo un telescopio, era una ventana hacia los rincones más lejanos y profundos del universo, diseñado para ver lo que ninguna otra herramienta había podido observar. Prometía resolver los misterios de la expansión cósmica, ese proceso fundamental que define el comportamiento del universo. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más impactante y desconcertante de lo que los científicos habían anticipado. Las mediciones del James Webb confirmaron lo que muchos temían, pero pocos querían aceptar. La tensión de Hubble, esa discrepancia en la medición de la tasa de expansión del universo, no era un simple error humano. Todo encajaba, cada dato y cada medición, sin lugar a dudas. Las cefeidas, esas estrellas que los astrónomos usan para medir distancias cósmicas, brillaban con la misma intensidad que se esperaba. Las supernovas tipo Ia también contaban la misma historia. Sin embargo, la expansión del universo estaba ocurriendo de una manera que desafiaba toda lógica, mucho más rápido de lo que las teorías actuales permitían. La verdadera incógnita no era cómo estábamos midiendo, sino qué estábamos midiendo, qué fuerzas desconocidas estaban en juego. Por otro lado, las observaciones de Webb no solo confirmaron los resultados anteriores, sino que también desenterraron nuevos misterios. Las galaxias más antiguas, esas que deberían haber sido imposibles de observar en el universo primitivo, aparecían mucho más cerca del Big Bang de lo que los modelos cosmológicos habían previsto. La luz que emitían, capturada por los potentes sensores infrarrojos del telescopio, parecía contradecir todo lo que pensábamos saber sobre la formación del cosmos. Además, la distribución de estas galaxias no era homogénea. En lugar de una distribución uniforme, como se suponía que debería ser, el universo parecía estar mucho más fragmentado y desorganizado. Esto ponía en duda la vieja noción de la isotropía,
que sostenía que el universo es igual en todas direcciones. Si la isotropía ya no se sostenía, ¿cómo podían ser ciertas otras creencias fundamentales sobre la estructura del cosmos? Pero lo más revelador de las observaciones de Webb no solo fue el encuadre de estas contradicciones, sino la confirmación de una teoría aún más disruptiva: la energía oscura. Las observaciones proporcionaron una evidencia más sólida de que esta fuerza invisible que acelera la expansión del universo no solo existe, sino que desempeña un papel crucial en el destino del cosmos. Lo que antes se consideraba un misterio sin solución, ahora parecía ser una pieza clave en el rompecabezas cósmico. Sin embargo, si el universo no se comportaba como se esperaba entonces, ¿era posible que nuestras teorías sobre su origen y destino estuvieran igualmente equivocadas? A medida que el James Webb iluminaba estos nuevos enigmas, quedaba claro que la historia no podía terminar allí. En el centro de sus observaciones surgió una pregunta aún mayor: ¿qué fuerza invisible estaba acelerando la expansión del universo? ¿Qué es lo que realmente está impulsando al cosmos hacia un futuro incierto y descontrolado? Esta incógnita, aún sin respuesta, promete una revelación aún más desconcertante, un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Hay algo profundamente inquietante en saber que todo lo que podemos ver y tocar representa apenas una fracción del universo. Pero lo que realmente sorprende es la idea de que una fuerza invisible, inmedible hasta ahora, está dictando el futuro del cosmos. Adam Riess, junto con otros científicos pioneros, no solo descubrió que el universo se expande, sino que esta expansión es cada vez más rápida. En lugar de desacelerarse como muchos esperaban, parece que una fuerza desconocida, bautizada como energía oscura, impulsa esta aceleración. Imagina por un momento la vastedad del espacio. En él, las galaxias no solo se alejan entre sí, lo hacen con una rapidez que desafía todo cálculo previo. ¿Pero qué es esta energía oscura? Nadie ha visto esta fuerza, ni mucho menos ha medido su composición. Sin embargo, su influencia es innegable. La aceleración del universo fue detectada con claridad, primero por el telescopio Hubble y más tarde confirmada por el James Webb, dejando pocas dudas de su existencia. Además, las implicaciones de la energía oscura van más allá de los datos. Si constituye aproximadamente el 70% del universo, entonces gran parte de lo que define nuestro cosmos es completamente desconocido. Pero eso no es todo. Este fenómeno obliga a replantear ideas profundamente arraigadas sobre el destino del universo. ¿Estamos destinados a vivir en un cosmos en constante expansión? Algunos científicos han especulado que esta aceleración podría llevarnos al llamado Big Freeze, un estado en el que todas las estrellas se apagarían y la energía se disiparía hasta que no quedara nada. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos. Existen teorías alternativas que sugieren que la energía oscura podría no ser una fuerza uniforme, sino algo que cambia con el tiempo o incluso que interactúa con la materia oscura, ese otro componente misterioso que constituye gran parte del universo. Lo que queda claro es que cuanto más investigamos, más preguntas surgen. Y es precisamente esta incertidumbre la que nos lleva a mirar hacia las galaxias más distantes, buscando respuestas en su luz tenue y milenaria. Por otro lado, la energía oscura no solo nos habla del futuro del universo, sino también de su pasado. Para comprender esta fuerza, los científicos han comenzado a analizar cómo la expansión del cosmos ha cambiado con el tiempo. Y aquí es donde el telescopio James Webb vuelve a jugar un papel crucial. Sus observaciones han permitido estudiar las primeras galaxias formadas después del Big Bang, revelando patrones que antes eran imposibles de detectar. Cada una de estas imágenes es como una pieza de un rompecabezas que, aunque aún incompleto, nos acerca a una visión más clara de este fenómeno. Finalmente, lo que hace que la energía oscura sea tan fascinante no es solo su misterio, sino también su capacidad de redefinir lo que significa ser humano en un universo tan vasto y enigmático. En el fondo nos obliga a confrontar nuestra propia pequeñez, pero también nuestra insaciable curiosidad. Y es esta misma curiosidad la que nos lleva al siguiente gran desafío: entender cómo esta aceleración cósmica se relaciona con la materia oscura, ese otro componente invisible que domina el comportamiento de las galaxias. Materia oscura, ¿un pilar o una ilusión? Porque si hemos aprendido algo hasta ahora, es que las respuestas nunca vienen solas, sino acompañadas de preguntas aún más grandes. Durante décadas, la materia oscura ha sido un pilar indiscutible en el relato cosmológico. Desde sus primeras propuestas,
La ciencia la aceptó como una solución al misterio de cómo las galaxias y los cúmulos galácticos podían mantener su estructura sin desmoronarse debido a su velocidad de rotación. Si solo tuviéramos en cuenta la materia visible, estas estructuras deberían colapsar bajo su propia fuerza gravitacional. De ahí surgió la teoría de la materia oscura, una masa invisible que no emite ni refleja luz, pero cuya presencia se hace sentir a través de la gravedad. Sin ella, gran parte de la cosmología moderna no tendría sentido. Pero, ¿y si todo esto fuera un error? Las recientes observaciones del telescopio James Webb han puesto en duda una de las ideas más fundamentales de la cosmología. Este telescopio, con su capacidad sin precedentes para observar las primeras galaxias formadas tras el Big Bang, ha mostrado algo que no esperábamos. Estas galaxias parecen haberse organizado mucho más rápido de lo que las teorías actuales permiten. En el modelo estándar, la materia oscura juega un papel crucial en la formación galáctica, proporcionando la masa extra necesaria para que las galaxias se mantengan cohesionadas. Pero los datos del Webb desafían esta visión, sugiriendo que estas estructuras pueden haberse formado de manera mucho más rápida y eficiente, lo que abre la puerta a la posibilidad de que la materia oscura no sea necesaria. Además, las observaciones más recientes proponen una alternativa. Tal vez las fuerzas gravitacionales a gran escala no se comportan como asumimos. Imagina por un momento que las leyes de la física, que creíamos inquebrantables, no sean universales. Las ecuaciones de Newton y Einstein podrían no ser aplicables en todos los rincones del cosmos, especialmente en escalas extremadamente grandes. Esta idea no solo pone en duda la existencia de la materia oscura, sino que también podría ser el primer paso hacia una revisión radical de nuestra comprensión del universo. Sin embargo, descartar la materia oscura no es tan sencillo. Las observaciones de lentes gravitacionales, esos efectos extraños donde la luz de un objeto distante se curva debido a la gravedad de una galaxia cercana, siguen sugiriendo que algo invisible está afectando a las galaxias. Estos efectos no pueden ser explicados fácilmente con lo que sabemos hasta ahora, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos observando solo una fracción de la realidad? Tal vez lo que llamamos materia oscura no sea una sustancia en sí misma, sino una manifestación de principios físicos aún desconocidos, una incógnita que desafía nuestras capacidades actuales de observación. A medida que cuestionamos la existencia de la materia oscura, nos vemos obligados a reconsiderar muchas otras ideas fundamentales de la cosmología. Si esta materia no es real, ¿qué pasa con otras nociones ampliamente aceptadas, como la isotropía del universo? Esta idea sugiere que el universo es uniforme en todas direcciones, pero si la materia oscura no existe, tal vez esta uniformidad también sea una ilusión. Las galaxias y otros fenómenos cósmicos podrían estar distribuidos de manera mucho más compleja de lo que pensábamos. Este cuestionamiento nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del universo. Si lo que conocemos está basado en principios incorrectos, entonces nuestras teorías sobre la estructura cósmica podrían necesitar una revisión total. Las respuestas a estas preguntas no solo cambiarían nuestra visión del cosmos, sino que también podrían alterar las bases mismas de la ciencia tal como la entendemos. Al cuestionar lo que sabemos, nos acercamos a una verdad más profunda, una que tal vez sea tan compleja y misteriosa que ni siquiera podemos comenzar a concebirla. Lo que está claro es que al explorar las preguntas sin respuesta, nos dirigimos a un desafío aún mayor: comprender cómo todas estas fuerzas invisibles y sus efectos se entrelazan, creando un universo mucho más dinámico de lo que jamás imaginamos. Y es en ese cruce de caminos, entre lo conocido y lo desconocido, donde se esconden los mayores misterios del cosmos. Aquí es donde entra en juego el siguiente desafío. ¿Qué ocurre cuando el universo muestra signos de irregularidad? Las respuestas a esta pregunta podrían redefinir todo lo que creemos sobre la estructura del cosmos. El universo no es estático, ni mucho menos. Cada descubrimiento reciente, desde los datos del telescopio James Webb hasta las complejas teorías cuánticas, sugiere que el cosmos está mucho más vivo de lo que pensábamos. Las galaxias, las estrellas y hasta las más pequeñas partículas subatómicas parecen estar en un proceso constante, sincronizado y dinámico. Pero, ¿y si este proceso está llevándonos hacia algo más grande? ¿Un equilibrio perfecto? ¿Un estado final en el que todo encaje como una pieza de rompecabezas cósmico? La energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, podría estar guiando este proceso hacia un Big Freeze,
donde todo se desacelera hasta llegar a la quietud absoluta. Pero esta visión es solo una de las posibilidades. Algunos científicos proponen que, más bien, estamos ante una danza cósmica, una interacción constante entre fuerzas fundamentales como la gravedad, las fuerzas nucleares y las energías cuánticas. Este equilibrio dinámico podría ser el motor que sostiene el universo, como si cada estrella, cada galaxia y cada átomo estuvieran contribuyendo a un ciclo perpetuo, en un proceso de autoorganización que va más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, ¿y si este equilibrio se encuentra también en las fluctuaciones del vacío cuántico? Los efectos de la materia oscura y la energía oscura podrían estar entrelazados de formas que apenas estamos empezando a descifrar. Tal vez el universo está a punto de alcanzar su punto de máximo equilibrio, un estado en el que todas las fuerzas se estabilicen, como si el cosmos mismo estuviera evolucionando hacia un estado de perfección energética. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si somos parte de este vasto esquema, nuestras vidas también podrían tener un propósito en este proceso cósmico. Cada átomo que nos compone proviene de las mismas estrellas que dan forma a esas inmensas redes cósmicas captadas por el web. Esta conexión profunda con el universo, aunque invisible, nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro lugar en este sistema complejo y perfecto. Al final, al contemplar esta búsqueda de equilibrio, no solo nos enfrentamos a una nueva comprensión del cosmos, sino también a la naturaleza misma del tiempo y el espacio. Si el universo tiene un destino final, ya sea en un equilibrio perpetuo o en un ciclo sin fin, entonces cada momento de nuestras vidas podría ser parte de algo mucho más grande. Ahora, mientras buscamos entender el principio del fin, nos enfrentamos a otro desafío fundamental: comprender cómo las fuerzas invisibles que rigen el universo se entrelazan con nuestra propia existencia. ¿Podría la expansión del universo ser más compleja de lo que pensábamos? Desde que Edwin Hubble descubrió en 1929 que las galaxias se alejan unas de otras, el concepto de expansión cósmica se ha asentado como una de las piedras angulares de nuestra comprensión del universo. Lo que parecía ser un proceso sencillo de crecimiento constante, sin embargo, está comenzando a mostrar grietas en su estructura. En lugar de una expansión homogénea y uniforme, nuevos estudios sugieren que el cosmos podría estar experimentando una expansión irregular, lo que podría tener implicaciones profundas para todo lo que pensábamos saber. Este fenómeno, conocido como anisotropía en la expansión, podría estar revelando que algunas regiones del universo se expanden a ritmos diferentes. Esta posibilidad ha sido sugerida por los últimos avances observacionales, incluyendo las mediciones de la constante de Hubble, la cual nos indica la velocidad a la que se expande el cosmos. Pero, ¿qué ocurre cuando las mediciones muestran resultados dispares? La clave podría estar en la energía oscura o en la compleja interacción con la materia oscura, componentes invisibles que podrían estar jugando un papel crucial en este patrón de expansión no uniforme. Lo que más desconcierta es que esta visión de una expansión desigual podría tener implicaciones directas sobre nuestras estimaciones de la edad del universo y su evolución. Si algunas regiones se expanden a un ritmo diferente, entonces todo lo que sabemos sobre las estructuras cósmicas, desde las galaxias hasta los cúmulos galácticos, podría estar equivocado. Los modelos cosmológicos actuales que asumen una expansión homogénea tendrían que ser ajustados para reflejar esta nueva realidad. La noción de un universo en constante crecimiento podría ser mucho más compleja de lo que imaginábamos. Y como si todo esto no fuera suficiente, las preguntas se multiplican. Si esta expansión irregular es real, significa que las teorías sobre la inflación cósmica, el periodo de expansión extremadamente rápida justo después del Big Bang, ¿también necesitan una revisión? Si la expansión que estamos viendo no es uniforme, ¿acaso las mismas condiciones que gobernaron el universo en sus primeros momentos también fueron más complejas de lo que los modelos actuales sugieren? Este nuevo entendimiento de la expansión cósmica no solo altera nuestra visión de la evolución del universo, sino que también nos prepara para explorar las estructuras a gran escala del cosmos. Las observaciones recientes, impulsadas por el telescopio James Webb, nos han mostrado un panorama mucho más detallado de las galaxias y las interacciones cósmicas. Con cada descubrimiento nos acercamos más a desentrañar los misterios del cosmos, cuestionando nuestras bases fundamentales y acercándonos a una comprensión más profunda de las fuerzas que lo rigen. Este conocimiento abre la puerta a una reflexión aún mayor.
Si la expansión no es lo único que está cambiando, podría haber otros elementos fundamentales que debemos repensar completamente. La relación entre las fuerzas invisibles del universo y sus efectos visibles es el próximo desafío que nos invita a replantear las leyes que pensamos conocer. Si las bases mismas del universo están siendo cuestionadas, entonces es inevitable mirar hacia el principio. La idea del Big Bang, ese evento singular que habría dado origen a todo, parece sólida en teoría, pero las observaciones recientes del telescopio James Webb han sembrado dudas incluso sobre esta piedra angular de la cosmología moderna. ¿Y si nunca hubo un único punto de partida? ¿Y si el universo es mucho más antiguo o más complejo de lo que habíamos imaginado? Para comprender el alcance de estas preguntas, pensemos en lo que se supone que dejó el Big Bang, una explosión inicial que creó una sopa de partículas subatómicas, de las cuales surgieron los primeros átomos y más tarde las galaxias y las estrellas. Sin embargo, las observaciones de Webb han revelado galaxias tan antiguas y perfectamente formadas que desafían esta narrativa. Según las teorías actuales, no debería haber tiempo suficiente en el universo temprano para que estas estructuras existieran en ese estado. Además, la ausencia de ciertas señales esperadas, como reliquias directas de la edad oscura que debería haber seguido al Big Bang, complica aún más el panorama. En lugar de encontrar un cosmos homogéneo y predecible, el James Webb ha captado cúmulos galácticos tan masivos que parecen desafiar la noción de que todo comenzó a partir de un único evento explosivo. Por otro lado, si reconsideramos la teoría del Big Bang, se abren nuevas posibilidades. Algunos científicos han planteado la idea de que lo que llamamos el comienzo podría haber sido simplemente una transición, un cambio en el estado del universo, en lugar de un verdadero inicio. Otros sugieren que podríamos vivir en un universo cíclico, donde eventos como el Big Bang y el Big Crunch se suceden infinitamente. Estos conceptos, aunque intrigantes, nos llevan a replantear no solo el origen del cosmos, sino también nuestro lugar en él. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, si el Big Bang no fue un evento singular, ¿qué otras fuerzas o fenómenos podrían haber configurado el universo tal como lo conocemos? Aquí es donde las observaciones recientes también nos acercan a un misterio aún más profundo, el papel de la energía oscura y su relación con la expansión acelerada. Si estas fuerzas existieron desde los primeros momentos del cosmos, podrían haber influido en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Finalmente, estos cuestionamientos sobre el Big Bang no son el final de la historia, sino el comienzo de una nueva forma de entender el universo. Cada dato obtenido por el James Webb nos empuja a explorar preguntas aún más fundamentales, y mientras buscamos respuestas sobre el pasado, nos encontramos inevitablemente mirando hacia el futuro. Porque si el universo es más viejo o más dinámico de lo que creemos, entonces los principios que lo rigen podrían estar también conectados con lo que nos espera. Es precisamente esta conexión entre lo que fue y lo que será lo que lleva al siguiente gran desafío: comprender cómo los fenómenos cuánticos y la física de partículas encajan en este vasto y misterioso lienzo que es el cosmos. La física cuántica está redefiniendo el universo. El mundo cuántico, ese reino donde las reglas tradicionales de la física parecen desmoronarse, podría tener las claves para desentrañar los secretos que tanto nos intrigan. El cuestionamiento del Big Bang y la posibilidad de un universo cíclico nos lleva inevitablemente a una región más profunda del conocimiento, el mundo cuántico. Este reino, donde las partículas más pequeñas interactúan de formas que desafían nuestra intuición, podría ser la clave para entender los enigmas del cosmos. Sin embargo, lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la física cuántica no solo es asombroso, sino que también parece contradecir los principios que aplicamos al resto del universo. Imagina por un momento que la materia misma, ese concepto que parece tan sólido y real, no es más que una ilusión creada por interacciones energéticas. En el nivel cuántico, las partículas subatómicas no tienen ubicaciones definidas. Existen como probabilidades, como sombras de algo que no podemos percibir directamente. Estas propiedades aparentemente caóticas podrían ser las mismas que dieron forma al cosmos en sus primeros instantes, antes de que la luz misma existiera. Además, la relación entre la física cuántica y la energía oscura sigue siendo un misterio. Algunos teóricos han sugerido que esta fuerza, responsable de la expansión acelerada del universo, podría tener su origen en el vacío cuántico. Este vacío, lejos de ser nada, es un campo dinámico lleno de fluctuaciones energéticas. Dicho de otro modo,
Incluso el vacío más absoluto está lleno de actividad invisible, una danza constante de partículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Sin embargo, estas ideas no se limitan a los confines del laboratorio o de las ecuaciones matemáticas. Las observaciones del telescopio James Webb han mostrado fenómenos que parecen resonar con este comportamiento cuántico. Por ejemplo, la forma en que la luz de las galaxias distantes se curva al pasar cerca de grandes cúmulos galácticos sugiere interacciones gravitatorias que no encajan completamente con nuestras teorías clásicas. Tal vez, la misma gravedad tenga un componente cuántico que aún no hemos descubierto. Por otro lado, la física cuántica también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma del universo. Si todo está interconectado a través de estos procesos microscópicos, ¿qué implica esto para nuestra percepción de la realidad? Algunos científicos han llegado a especular que el universo en su totalidad podría funcionar como un sistema cuántico gigante, donde cada estrella, cada galaxia y cada partícula están entrelazadas de formas que apenas podemos comenzar a imaginar. Finalmente, estas conexiones entre la física cuántica y los grandes fenómenos cósmicos nos llevan a reconsiderar el papel de la materia y la energía en la evolución del universo. Tal vez lo que llamamos leyes físicas no sean constantes universales, sino reflejos de condiciones específicas que cambian con el tiempo y el espacio. Esta idea no solo es desafiante, sino profundamente emocionante, porque abre la puerta a nuevas formas de explorar el cosmos. Este puente entre lo más pequeño y lo más grande nos invita a mirar hacia otro tema crucial: la idea de que el universo podría tener una inteligencia inherente, una conexión que vincula todos estos procesos en un propósito mayor. Esta posibilidad, que se extiende más allá de la física y entra en el terreno de la filosofía, será nuestra próxima gran reflexión. Porque si algo hemos aprendido, es que el cosmos siempre tiene más preguntas que respuestas. A medida que nos adentramos más en los secretos del cosmos, surge una pregunta que trasciende las matemáticas y la física. ¿Es posible que el universo posea una especie de inteligencia? Este concepto, que alguna vez podría haber sido descartado como mera especulación filosófica, está empezando a cobrar fuerza entre quienes exploran los límites de la ciencia. Después de todo, si cada partícula cuántica está conectada, y si el cosmos sigue un entramado de leyes tan perfectas como desconocidas, ¿no sería lógico preguntarnos si existe un propósito mayor detrás de todo esto? La energía oscura, esa fuerza invisible que impulsa la expansión acelerada del universo, podría ser más que un fenómeno físico. Algunos teóricos han sugerido que esta energía, junto con la materia oscura, podría estar vinculada a una especie de mecanismo inteligente, una especie de mente cósmica que orquesta la evolución del universo. Aunque esta idea parece casi metafísica, no está completamente fuera del alcance de la ciencia. Imagina que cada interacción gravitacional, cada cambio en las propiedades cuánticas, responde a un patrón aún más grande, un patrón que apenas comenzamos a vislumbrar. Por otro lado, las observaciones del telescopio James Webb han revelado estructuras cósmicas tan perfectamente organizadas que es difícil no maravillarse. Los cúmulos galácticos, con sus intrincadas distribuciones de materia, y las inmensas redes cósmicas que conectan las galaxias, parecen seguir un diseño tan detallado que desafía la noción del caos. Podría ser que estas estructuras reflejen algo más que las fuerzas físicas. Tal vez representan un equilibrio que el universo mismo busca mantener. Además, la posibilidad de una inteligencia cósmica no implica necesariamente conciencia en el sentido humano. Más bien, podría tratarse de un sistema autoorganizado, donde las fuerzas fundamentales, como la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares, trabajan en conjunto para mantener un equilibrio perfecto. Esta idea nos lleva a preguntarnos si el universo es un sistema cerrado, destinado a seguir un camino predeterminado, o si tiene la capacidad de adaptarse y cambiar, como si poseyera una especie de instinto. Sin embargo, aceptar que el cosmos podría tener inteligencia nos obliga a reconsiderar nuestra percepción de la realidad. ¿Qué significa esto para la humanidad? Si somos parte de este vasto entramado cósmico, ¿tenemos un papel específico que desempeñar? Las estrellas, las galaxias y las partículas subatómicas pueden parecer distantes, pero todos estamos hechos de la misma esencia: el polvo de las estrellas, como Carl Sagan lo expresó alguna vez. Finalmente, estas reflexiones no solo abren un nuevo campo en la cosmología, sino que también nos invitan a explorar las conexiones entre la ciencia y la filosofía.
Tal vez el universo no solo sea un lugar físico, sino también un espacio de propósito y significado. Y mientras miramos hacia las galaxias más lejanas buscando respuestas en su luz, también comenzamos a mirar hacia adentro, preguntándonos qué lugar ocupamos en este vasto sistema interconectado. Es precisamente esta búsqueda de conexiones lo que nos lleva al próximo desafío: entender cómo las fuerzas que rigen el universo podrían estar relacionadas con un potencial estado de equilibrio final, un punto en el que todas las energías y fuerzas converjan. Este punto, aunque especulativo, podría ser el destino hacia el que todo, incluyéndonos, se dirige.